testigos de tantas maravillas que Él permite que su iglesia, su cuerpo pueda atesorar. Naturalmente estamos tan agradecidos por haber visto cómo el Señor ha llevado, ha convocado en primer lugar el corazón de personas que estaban muertas espiritualmente para venir al conocimiento de la verdad y tener vida, como claramente sabemos que ha pasado con cada uno de los que estamos acá y hemos depositado nuestra fe en el Señor, pero también ha permitido de una manera preciosa el hecho de que podamos seguir avanzando en los compromisos requeridos para su gloria. Los niños de 8 a 12 años tienen su clase preparada, por favor, entonces si pueden ponerse de pie e ir inmediatamente allá. El tío Mauricio les está esperando para poder compartir juntos. Todos los niños de 8 a 12 años tienen su clase diseñada para compartir y disfrutar allá de lo que es la enseñanza bíblica pertinente. Quisiera pedirle, me acompañe por favor, a la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y voy a dar lectura allá desde los versículos 1 al 5. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 5. La palabra del Señor dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Acompáñenme en oración. Dios, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Somos alumbrados, Señor, en nuestro entendimiento por medio de ella. Y tenemos el privilegio de poder, Señor, ser encauzados por ti hacia lo que es precisamente esa verdad. Una verdad que sabemos bíblicamente nos libera, una verdad que nos permite poder pisar, andar confiadamente, Señor, en este peregrinaje terrenal. Una verdad, Señor, que sabemos no solamente nos entrega las directrices para una vida justa, sino también, Señor, la esperanza para una eternidad gloriosa, Señor, con usted. Le damos muchas gracias por darnos tiempos como estos, Señor, en donde Dios mostramos uno de los privilegios más preciosos que tenemos como creyentes, el de prestar atención a tu nombre, el de oír atentamente, Señor, la perfecta ley, la ley de la libertad, como también se describe a tu palabra, el privilegio, Señor, de disponer en humildad nuestra obediencia, para que, Señor, nos enseñes lo que esperas que hagamos y que, Señor, estemos disponibles para llevarlo a cabo. Dios, gracias por los hermanos en Tesalónica, por su ejemplo precioso, Señor, y virtuoso de avance en medio de grandes oprobios. Pero, Señor, te damos gracias también por aquellos detalles que tú necesitabas que ellos corrigiesen y por medio de los cuales nos enseñas a nosotros también a santificar nuestra vida, a mejorar nuestra realidad, a vivir conforme a lo que tú esperas. Ayúdeme, Señor, a ser un portavoz eficaz de su palabra y, Señor, permita que nuestros corazones estén atentos a su voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana recién pasada comenzamos precisamente a abordar el capítulo 2 de esta segunda carta de Pablo allá a los Tesalonicenses. Y con ello tuvimos la oportunidad de apreciar cómo, a pesar de la perseverancia de los hermanos en su fe, de lo que significaban todas aquellas características que Pablo está resaltando tanto en la primera como en la segunda epístola, ellos se encontraron en un momento de dificultad, un momento que es descrito, según el texto que ya hemos compartido allá, con sensaciones de conturbación, con movimiento en cuanto a lo que significaban sus propios pensamientos. De alguna manera algo estaba sucediendo que estaba moviendo el piso de los hermanos y no les permitía el poder seguir avanzando correctamente. La oscilación de sus pensamientos, la movilidad, el asombro o aún el temor involucrado estaba arraigado allá
porque en medio de estas dificultades que están viviendo por causa de Cristo, de pronto empieza a surgir una enseñanza allá que empieza a tomar fuerza. Esa enseñanza, según el texto bíblico, es que el día del Señor estaba cerca, o literalmente en el original, que el día del Señor había llegado. Por lo tanto, ellos están en un momento de gran confusión, un momento de gran desaliento, porque ellos ya habían aprendido muchos asuntos que tenían que ver con el día del Señor. Ellos ya habían aprendido muchas lecciones que tenían que ver con la realidad terrible de ese día, no tan solo por las Escrituras antiguo testamentarias, sino también por lo que Pablo les había señalado. Y de pronto ahora, este mensaje disonante estaba generando en ellos un conflicto serio, un conflicto tremendamente serio. Cuando pensamos en lo que la Biblia enseña realmente sobre el día del Señor, nosotros necesitamos saber que esto tiene su origen en el Antiguo Testamento. Y describe un momento de juicio y de furia de Dios sobre el mundo. Sabemos básicamente allá que vez tras vez los profetas están anunciando esta realidad. Y de hecho, 19 veces de manera explícita aparece esta terminología, Día del Señor. Lo encontrarás allá en Isaías, en Ezequiel, en Joel, en Amós, en Abdías, en Sofonías, en Zacarías y en Malaquías. Cuando miramos la realidad de ese día del Señor descrito por los profetas, nos damos cuenta que francamente Dios no tiene por inocente al culpable. Y que aunque Dios es lento para la ira, llega el momento en donde francamente ésta tiene que aplicarse. Sabemos que este día del Señor, que hace referencia específicamente a un periodo de tiempo particular en el futuro, describe no solamente el juicio fuerte que el mundo va a recibir, sino también un tiempo particular en donde el pueblo de Israel no solo será juzgado, probado, sino que también será purificado. Permítame compartirles simplemente algunos textos del Antiguo Testamento que nos hablan de esta realidad del día grande y horrible del Señor o el día de Jehová. Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice lo siguiente: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. En Jeremías capítulo 30, versículo 7, leemos en este sentido de maldición: ¡ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y Ezequiel capítulo 30, versículos 1 al 3 señala lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día. Cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Bueno, aquellas son simplemente algunas de las declaraciones proféticas que hablaban específicamente sobre este día terrible del Señor. Y por cierto, estas lecciones que acabo de describir no estaban ajenas a la realidad de los hermanos en Tesalónica. Cuando tú lees el contexto del libro, te darás cuenta que en Hechos, cuando la palabra llega precisamente allá, se describe que varios judíos eran parte de esta precisa iglesia. Por lo tanto, ellos tenían conocimiento de las escrituras antiguo testamentarias y claramente sabían de la magnitud, de lo difícil, de lo duro que sería precisamente aquel día. Por otro lado, cuando miramos el propio testimonio de Pablo y lo que significaba su mensaje, sabemos que también él hacía muy latente la realidad de ese momento de juicio. De hecho, cuando miramos Hechos capítulo 17 y apreciamos lo que dice el versículo 31, vemos que Pablo en su predicación está señalando: por cuanto ha establecido, note, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Naturalmente, tan solo pensar en las descripciones bíblicas sobre lo que va a suceder en aquel periodo de tiempo es algo durísimo. De hecho, francamente es aterrador y por eso precisamente Pablo está dando luz sobre esta realidad en base al conocimiento que ya tenían los hermanos para tratar de consolar y alentar su corazón.
De hecho, es interesante que las porciones escatológicas en donde Pablo está hablando a los hermanos allá en su primera epístola terminan con esta frase, por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Es porque el conocimiento de esta realidad, que podría atemorizar a cualquiera, podía encontrar consuelo en los creyentes al conocer precisamente cuál era el plan de Dios para los que eran parte de la iglesia. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 9, la palabra del Señor dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, no es casualidad que precisamente antes del capítulo 5, en 1 Tesalonicenses, tenemos el capítulo 4, muy bien, en donde precisamente lo que Pablo está haciendo es hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia, este misterio precioso, en donde Jesucristo está viniendo a buscar a los suyos y está permitiéndoles ser librado específicamente de esta ira que se iba a manifestar sobre el mundo entero. Ahora bien, con todo lo ya mencionado, sería esperable entonces que los hermanos en Tesalónica, cuando escuchaban un mensaje que decía, están viviendo ahora el día del Señor, ellos dijeran, no, eso no es lo que dice la Biblia, no es lo que hemos aprendido. Precisamente tampoco los eventos que están siendo descritos en la Biblia son los mismos que nosotros estamos experimentando. Pero lo cierto es que a pesar de aquello, la presencia de falsos maestros con un mensaje distinto al que habían aprendido estaba afectándoles fuertemente, estaba afectándoles terriblemente. Tal como nuestro texto menciona, la falsa idea de que el día del Señor se estaba viviendo era promulgado por diferentes voces. De hecho, tal como aprendimos la semana pasada, esas voces estaban siendo de alguna manera convincentes. Por un lado, el texto menciona voces que se manifestaban por espíritu. La idea es hombres que decían, bueno, tengo el espíritu de profecía y debo comunicarles un mensaje. El mensaje es que el día del Señor lo están viviendo ahora. Y ellos están luchando al escuchar algo como eso. De pronto otra voz equivocada al respecto señalaba que Pablo había comunicado a otros hombres que él había cambiado lo que había sido su relato inicial. Por lo tanto, algunos decían por palabra, bueno, necesito decirles, iglesia, que Pablo me dijo que les dijese que el día del Señor lo están viviendo ahora. Y otra vez, ellos están complicados con eso. En tercer lugar, la tercera voz descrita allá tiene que ver con cartas. Y la Biblia describe una realidad que sabemos se hace latente en la propia historia de la iglesia. Un sinfín de cartas heréticas empezaron a deambular en el tiempo de la iglesia primitiva con un propósito bien claro: confundir a los oyentes. Es porque si por un lado tenías una carta que era recibida por ti de parte de Pablo, que era completamente inspirada, y de pronto llegaba otra carta que decía algo distinto, naturalmente sabían que podían generar un conflicto grande en lo que significaba el fundamento y el sostenimiento de la verdad. Por lo tanto, Pablo está diciendo, tenga cuidado. Y eso fue precisamente aquello que analizamos con mayor detalle la semana recién pasada. Nosotros debemos tener tremendo cuidado con las fuentes incorrectas. Es un gran error para nosotros ignorar las maquinaciones de Satanás. La Biblia señala allá en la palabra, en 1 Corintios, que él puede disfrazarse como un ángel de luz. Y lo cierto es que él puede usar a sus siervos precisamente en pro de aquella realidad. La realidad de mantener en el error, de mantener en el engaño, de implantar una mentira que pronto empieza a propagarse. Esa enfática declaración que Pablo hace al comenzar el versículo 3, si usted tiene su Biblia allá, en donde él dice, nadie os engañe en ninguna manera, dando una gran fortaleza a esta lógica de que no, por ningún motivo, bajo ninguna perspectiva, en ningún momento o lugar te dejes engañar con respecto a lo que has aprendido. Es básicamente un eco de las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, que en varias porciones de la escatología, allá en los evangelios, Él está repitiendo precisamente aquello, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engaña. Y es porque no es antojadizo, ni mera casualidad, que la enseñanza futura haya sido y siga siendo precisamente un elemento de confusión. De hecho, debo decir con franqueza que los indoctos inconstantes que tuercen las Escrituras no solamente lo hacen para su propia perdición, sino que también
de alguna u otra manera pueden afectar profundamente la realidad y la pureza de la verdad bíblica en el marco de la congregación. No deja de ser llamativo que precisamente en relación a la escatología es en donde se ha levantado un sinfín de ideas, un sinfín de perspectivas o declaraciones que están fuera del texto bíblico y en donde muchos cristianos han naufragado en lo que significa su propio entendimiento de la verdad, tratando de interpretar los tiempos y las circunstancias a su manera, bajo su propia forma. Hermanos, Dios nos ha dado una verdad. Dios nos ha dado una verdad para que podamos sostenernos firmemente en ella. Dios es fiel y verdadero, Él es absolutamente inmutable. Nuestro Dios es absolutamente eterno. Él nos ha dado una palabra que no cambia, una palabra que permanece para siempre. En Dios sabemos, no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, bien hacemos tú y yo de poder descansar en aquella verdad que ha sido revelada para con nosotros y tratar de ser fieles precisamente a lo que ella nos señala. Mis queridos, lo que los tesalonicenses debían hacer era no dejarse engañar y asumir que la enseñanza bíblica era lo que precisamente sabemos que es, la verdad inconmovible de nuestro Dios. De hecho, simplemente para confirmar el punto, usted y yo debemos saber que después de Tesalonicenses hay varias menciones en el Nuevo Testamento sobre el día del Señor. Y eso nos demuestra naturalmente que el día no estaba siendo vivido en el tiempo de los hermanos allí. De hecho, las declaraciones de Jesús, descritas allá en el libro de Mateo, como también Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 16, entre otros, nos dan detalles evidentes de lo que precisamente todavía falta para que suceda en lo que será el inicio de ese día grande y terrible del Señor. De hecho, simplemente para mencionar esta descripción futura, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 15 al 17, leemos lo siguiente. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Note lo que dice verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y aquello nos demuestra algo evidente, lo que Dios había dicho antes, es decir, sigue siendo parte de su relato y seguirá siendo parte de la realidad, que en algún momento este mundo tendrá que experimentar. El día de la ira de Dios que llegará, y cuando eso sucede, los malvados, aquellos que se levantaron en contra de Dios de manera abierta y firme, pedirán que las rocas caigan sobre ellos para no enfrentar ese día terrible de la santa indignación del Señor. De hecho, tan solo pensar en aquellos sellos que serán abiertos, aquellas trompetas que sonarán, en aquellas copas de ira que serán derramadas en la tierra, descritas en el libro de Mateo, capítulo 24, y también en el libro de Apocalipsis, nos da la realidad de una crudeza terrible que el mundo experimentará, porque precisamente el mundo amó más las tinieblas que la luz. A partir de aquella realidad, los hermanos en Tesalónica deberían entonces ser fortalecidos a través de recordar aquello que ya se les había enseñado y no cuestionar precisamente aquello que era evidente como palabra de Dios. Por más difícil que fuese lo que ellos estaban viviendo, por causa del Evangelio de Jesucristo y por causa de vivir vidas justas, no sería comparable con ese día del Señor. Ellos no se habían perdido el arrebatamiento, no había razón para estar conturbados, sino más bien debían estar firmes y constantes, confiando en lo que el Señor ya había descrito. Segundo principio, para no caer en el engaño y perseverar en lo que has aprendido, es precisamente que te mantengas constante en la verdad, constante en la verdad. Mire lo que dice allá, versículo 3 en adelante. El texto dice allá, no os engañéis en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Mis queridos, el apóstol Pablo,
con el propósito de aclarar a sus hermanos en cuanto a la verdad escatológica. Lo que hará será simplemente recordarles lo que ya anteriormente les había dicho. Él deseaba que se dieran cuenta de que el error en el que estaban cayendo no solo tenía que ver con la manifestación de los falsos maestros, sino que también estaba claramente siendo adoptado por su incapacidad de recordar lo que ya sabían, de poder echar mano a todo aquello que ya habían conocido. Y yo debería decir que nosotros necesitamos asumir también que en muchas ocasiones, no pocas ocasiones, hemos tropezado simplemente porque hemos olvidado las instrucciones de Dios sobre una determinada enseñanza. ¿Cómo habría evitado ciertos problemas si me hubiese recordado de esto, no? O cómo hubiese evitado cierto proceder si le hubiese hecho caso a Dios en aquello que precisamente desde niño incluso en la iglesia memoricé. Bueno, precisamente allá una gran lección para ti y para mí. Déjeme dar un ejemplo escatológico. ¿Podrías imaginar cuántos grupos dentro de la esfera del cristianismo podrían evitar la vergüenza de tener que asumir que se equivocaron por dar fechas y fechas y fechas de lo que sería la venida de Cristo y esmerarse en tratar de conseguir un calendario lo suficientemente adaptable para poder hacer aquello? Cuando simplemente hubiesen evitado todo aquello, si hubiesen creído las palabras del Señor en Mateo 24, 36, en donde Él señala, pero el día y la noche, o el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y frente a aquello, otra vez, necesitas recordar lo que la Biblia dijo y no caer en tu propia lógica, en tu propio entendimiento, en tu propio corazón engañoso y perverso. Bueno, así como aquel ejemplo, hay muchísimos otros. Y por lo tanto bien hacemos en leer, en meditar y en recordar lo que el Señor nos ha señalado. La manera usada por Pablo para tratar de animar a los hermanos a recordar lo que ya habían conocido es bien pedagógica. Él lo hará básicamente por medio de una descripción de sucesos que bíblicamente se anteceden o se anteponen a lo que será el día de la santa indignación de Dios. Pablo lo que desea es mostrarles que así como Él les había hablado de ese día grande y temible del Señor, también ellos conocían y Pablo les había hablado de situaciones que iban a pasar antes de ese día. Por lo tanto, la lógica que Él desea que ellos entiendan es que si ustedes creen que están en el día del Señor, bueno, ¿qué pasó entonces con tal acontecimiento? ¿Y qué pasó con tal situación? Que naturalmente la Biblia describe tendría que pasar antes de que llegase ese momento. De esa manera, Él desea hacerles pensar. No solo se olvidaron de aquello, sino que se olvidaron de aquel contexto que estaba involucrado en una santa y piadosa escatología bíblica. Ahora mire, otra vez lo que el texto señala, versículo 3. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire, bíblicamente hay muchos eventos precursores de lo que será ese día de la santa indignación de nuestro Dios. En ese contexto sabemos, lo que está haciendo Pablo es tomar precisamente un evento amplio que es descrito por medio de dos escenas o dos palabras que son descritas en este texto. En primer lugar, Pablo está enfocándose en la apostasía. Nota lo que dice el relato allá, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Tal como ellos habían aprendido, iba a suceder, iba a acontecer que antes de ese día de santa indignación de nuestro Dios, la apostasía iba a ser la evidencia o la manifestación de que esto estaba llegando. Ahora, el término apostasía es un término que del griego se puede traducir básicamente como defección o cambio de postura. Tiene que ver específicamente con una deserción, un cambio de parecer, un abandono o una desviación de una creencia. De hecho, se utilizaba ese término apostasía para referirse en el ámbito secular a aquella persona en la milicia que dejaba el lugar en donde estaba y se iba, es decir, del lugar en donde debía estar para pelear en favor de su país, para pelear por otro, es decir, dejar ese rol específico en el que estaba. Cuando pensamos en las Escrituras, notamos que el término apostasía tiene que ver específicamente con aquellos que niegan la fe, aquellos que rechazan en términos específicos aquello que Dios había señalado. De hecho, las descripciones palpables de esa apostasía tienen que ver específicamente con personas
que habiendo dado cierta apariencia de ser creyentes, dando cierta apariencia de piedad en momentos específicos, están terminando por demostrar que nunca fueron verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque rechazan abiertamente la verdad. Y la Biblia nos da varios casos, entre los cuales destaca con mayor fuerza, sabemos, el de Judas Iscariote, quien habiendo estado con el Señor y habiendo aparentado por años que, bueno, si parece uno de los nuestros, lo cierto es que francamente nunca lo fue y abiertamente rechaza la verdad. Lo interesante es que cuando tú y yo miramos el texto bíblico, nos damos cuenta que no está hablando específicamente de un apóstata. De hecho, quiero que ponga atención realmente en lo que está diciendo el texto, sino más bien está hablando de la apostasía, no de un apóstata en particular, sino de la apostasía. Pablo está usando un artículo definido para revelar precisamente lo que tiene en mente. Es un acto de apostasía que es identificable, que es específico, que es palpable y que será claramente demostrable a los ojos de quienes estarán experimentando aquel momento. Ahora, ¿cuál es ese acto específico y considerable de apostasía? Y yo creo que el contexto nos ayuda a comprender a qué se refiere. Mire otra vez, versículo 3 de 2 Tesalonicenses 2, dice allá, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y note y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo que está sucediendo específicamente acá es que Pablo está hablando de un gran acto particular de blasfemia en contra de todo lo que tiene que ver con la verdad. Este acto tremendo de blasfemia que aparece descrito acá está asociado directamente con quien es considerado en el texto como un hombre de pecado, más adelante descrito como un hijo de perdición. La descripción que nos ofrece el relato, tanto en los versículos 3 o 4, nos da una clara evidencia que está hablando específicamente del anticristo, aquel hombre reconocido a lo largo de la Escritura como quien se levanta en un momento específico en el mundo entero, tomando control y autoridad sobre el mundo entero, y obviamente tiene una vida y un mensaje contrarios al mensaje del único Dios verdadero. Cuando miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta que este hombre descrito en el texto como hombre de pecado tiene varias catalogaciones. Hay varios títulos que se le asignan. Tienes allá, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 8, el término cuerno pequeño. En Daniel 9:26, el término el príncipe que ha de venir. En Daniel 11:36 se le trata como un rey. En 2 Tesalonicenses 2:3, en donde estamos nosotros, se habla de él como el hombre de pecado, también como el hijo de perdición. En 2 Tesalonicenses 2:8 se refiere a él, el texto bíblico como el inicuo. Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, se le reconoce como la bestia. El título descrito, que es el que nos atañe específicamente hoy, el hombre de pecado, es bien interesante. Literalmente la palabra pecado allá o anomia tiene que ver con sin ley. La idea es alguien anarquista, alguien que no se mueve bajo los designios de la ley. Pero no estamos hablando específicamente de la ley moral o de la ley que tiene que ver con nuestra propia realidad humana, en donde los estados establecen ciertas normas de convivencia. Estamos hablando de aquella ley que Dios estableció, es decir, no le importa, no le interesa, no va a estar en ningún sentido disponible para poder vivir en relación a lo que Dios ha establecido en su palabra. Es decir, este anticristo, este hombre de pecado, este hijo de perdición, en la práctica no acepta ninguna autoridad por sobre sí mismo. Él es la autoridad y él trata de imponer los términos que tendrán que ver con su regencia en el mundo. Mis queridos, hablar del anticristo es hablar de un hombre perverso que tendrá en el futuro la autoridad sobre el mundo con el poder de Satanás. Una autoridad que ejercerá bíblicamente hablando en el tiempo que se conoce como la tribulación, descrito de manera muy palpable allá en la semana 70 de Daniel, capítulo 9, en donde sabemos, la Biblia dice, firmará inicialmente un pacto con Israel, pero a la mitad de la semana, es decir, después de 3 años y medio, lo que él hará será desatenderse de ese pacto y mostrar francamente en la práctica lo que Jesucristo describe en Mateo 24 como la abominación desoladora. La Biblia nos señala que después de hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, estoy leyendo
Daniel 9:27. Y con eso cesar la adoración que los judíos van a llevar en el futuro en el templo establecido para eso. Dice la Escritura que el mismo anticristo va a erigirse como una autoridad final, esperando y obviamente demandando adoración. Con eso en mente, vaya a nuestro texto, segundo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Mire lo que señala allá, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, lo que la palabra del Señor nos está enseñando es que llega un momento específico en donde este hombre, que inicialmente hará un pacto con Israel y establecerá una supuesta paz dentro de este mundo que va a admirarle por sus hechos, por sus grandes proezas, como describe Apocalipsis capítulo 13, en un momento determinado, a la mitad de la tribulación, dice la Escritura, dejará en evidencia lo que francamente es y llevará adelante la terrible blasfemia, que naturalmente es descrita, según nuestro texto, como esa apostasía, ese gran acontecimiento en contra de la verdad, en donde Él mismo se erigirá como Dios, sentándose allá en el templo de Dios, en el lugar santísimo de aquel templo, y demandando a otros que le reconozcan por ser precisamente ese Dios. La Biblia describe allá en Apocalipsis capítulo 13 que aunque en primer lugar Él tratará de congraciarse con la religión humana de aquel tiempo, lo cierto es que finalmente lo que hará es dejar en evidencia que a Él no le importa. Lo que desea precisamente es que todos le reconozcan a Él como lo que Él quiere realmente parecer. La Biblia nos enseña que el anticristo conseguirá ser aclamado y adorado. Las masas humanas van a creer sus palabras. Obviamente, esas palabras desafiantes y los milagros engañosos que va a realizar en el poder de Satanás trastornarán de manera insólita a los seres humanos. Quiero compartir con ustedes descripción de este momento allá, dada por Daniel, note allá, tantos cientos de años antes de incluso el ministerio de nuestro Señor Jesucristo e incluso la realidad de los hermanos en Tesalónica. El profeta Daniel describe cómo la autoexaltación de esta bestia se lleva adelante, dice el texto, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Hablará maravillas, literalmente hablará cosas horrendas, esta es la idea ya, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y eso es muy interesante. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel? Bueno, precisamente llega el momento en donde este hombre se va a levantar en contra de Dios, incluso hablará en contra, de hecho, cosas horrendas en contra del Dios de los dioses, el verdadero y único Dios verdadero. ¿Y eso va a suceder hasta cuándo? Bueno, hasta que sea consumada la ira, es decir, hasta que el día del Señor llegue sobre la tierra. Ese día grande y terrible del Señor comienza específicamente en ese momento, a partir de esa abominación desoladora. Es a partir de ese momento en donde tú ves en el relato bíblico, se llevan adelante todos los juicios divinos de Dios sobre la tierra, y el hombre que esté en la tierra en aquel momento estará, obviamente, por un lado, sufriendo los costos de lo que es el juicio de Dios, pero por otro lado, tristemente envaneciéndose y endureciéndose aún más en contra del Dios vivo y verdadero. Mis queridos, cuando llega ese día terrible del Señor, todo aquello concluye con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que será descrita con mayor detalle en nuestro próximo tiempo allá, y precisamente con el término de la realidad, de autoridad de este anticristo en la tierra. Recordarás que el texto bíblico que estamos leyendo no solamente habla del anticristo como un hombre de pecado, sino que también le describe como un hijo de perdición, y eso dice mucho. Usted debe saber la terminología bíblica cuando habla de hijo de, trata de demostrar una ligación con algo específico. Usted recordará, por ejemplo, cómo nuestro Señor Jesucristo llamó a dos de sus discípulos hijos del trueno, ¿no? Es porque estaban ligados, ¿no?, a la impetuosidad, ¿no? Estaban ligados a ello que era implacable. Bueno, esta idea de hijo de perdición está ligando a este anticristo precisamente con ello. En términos muy gráficos, con la ruina. Es decir, es que no tiene esperanza. Por más que tratará de implantar su propia agenda, no hay ningún tipo de esperanza para él. De hecho, probablemente usted podrá recordar que en la Biblia hay una persona más que es descrita de la misma manera, hijo de perdición. Judas Iscariote. Que precisamente
según el relato bíblico, cuando termina por desviarse completamente de la fe y en vez de acudir a Cristo, aún siendo evidente que ha fallado, decide tomar su propia resolución y colgarse allá en un madero, en un árbol, y caer, siendo partido por la mitad, como describe el relato. Las palabras que da Hechos capítulo 1 para señalar su muerte son muy descriptivas. Dice que él terminó cayendo en el lugar que le correspondía. Y eso nos dice mucho. Es porque precisamente Judas terminó yendo donde precisamente él quiso ir, a su propia ruina, lejos de cualquier posibilidad de esperanza en el único Dios verdadero. El anticristo precisamente vivirá lo mismo. Él terminará cayendo en su propia perdición. Por lo tanto, la idea de Pablo es dejar en claro que esa apostasía que aparece descrita en el relato tiene que ver básicamente con un elemento en donde se manifiesta de manera muy clara la llegada de este anticristo de manera fatal, en donde él tratará de blasfemar en contra de nuestro Dios, colocándose en el lugar que no le corresponde, tomando atribuciones que no le pertenecen y buscando la adoración que solo nuestro Dios y Padre es digno de recibir. A través de aquel relato, lo que quiere hacer el apóstol Pablo es enseñarle a los hermanos allá, no se engañen. Es porque la Biblia ya ha señalado precisamente lo que va a suceder. Pero también es muy importante que no se engañen, porque claramente todos los elementos que están asociados a la verdad contribuyen a que la causa sea mucho más consistente. De pronto, si solamente has escuchado una vez algo en un lugar específico, tiendes a pensar que de pronto quizás lo escuchaste mal. Pero cuando ves que una explicación es argumentada vez tras vez por alguien y hay otros elementos que demuestran aquello, eso te da mucha más fuerza. Ahora déjame ser franco contigo. Cuando se trata de la Biblia, aunque aparezca una sola vez, eso es verdad. Pero además de eso, Dios se ha encargado de fortalecer muchas veces nuestros corazones debilitados a través de una serie de argumentos más que nos ayudan a poder sostenernos en pie de manera mucho más firme, de manera mucho más clara, de manera mucho más concreta en Él. Pablo ya les había dicho en la primera carta, antes de que suceda el día grande y terrible de Jehová, los creyentes serán arrebatados, se encontrarán con Jesucristo juntamente en las nubes y vivirán junto a Él. Pablo ya les ha dicho lo mismo que Jesús había prometido a sus discípulos. Hey, es necesario que yo me vaya para que vuelva y los lleve conmigo. Muchas moradas estoy preparando para ustedes. Pablo ya les ha dicho que ellos no están para ser los receptores de la ira. De hecho, precisamente la palabra del Señor nos enseña que Dios va a guardar a los suyos en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Pero a pesar de eso, muchas veces nosotros pudiésemos claudicar a través de informaciones que podemos estar escuchando o voces que pueden levantarse. Y allá es donde Pablo dice, hey, no solo te lo he dicho, sino que además hay argumentos bíblicos que demuestran que no está sucediendo aquello que otros están diciendo que está pasando. Vayan su Biblia, por favor, a 2 Tesalonicenses 2, versículo 5. Pablo dice allá, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y mire, yo creo, es bien evidente que los tesalonicenses ahora, después de todo esto, ya tenían una respuesta, ¿o no? Es decir, después de todo lo que Pablo ha dicho, la respuesta natural de los tesalonicenses es, sí, ahora sí, ya me acordé, lo siento, vamos allá, vamos adelante, ahora sí que sí, mantengámonos firmes sin fluctuar la fe en el Señor, porque fiel es el que prometió. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder tener tu palabra, Señor, santa, viva, Señor, eficaz. Señor, gracias porque a pesar de nuestra humana debilidad, tú te encargas de no solamente darnos el texto bíblico, sino llevarnos a la verdad por medio de la obra preciosa del Espíritu Santo, que nos alumbra, que nos permite comprender, Señor, aquello que has señalado. Te damos muchas gracias, Señor, por la consistencia escritural también a través de todo, Señor, lo que describes. Y es porque, Señor, podemos sostener nuestras premisas, nuestras convicciones a partir de una consistencia bíblica que no solamente se encuentra arraigada, Señor, en la concepción humana como algo lógico que pudiésemos tratar de explicar en el ámbito de sabiduría humana, sino más bien, Señor, en la santa y viva palabra tuya, permanente, Señor, y constante, que está declarando una verdad, Señor, en la cual podemos sostener nuestras vidas. Señor,
Nosotros que en muchas ocasiones estamos luchando con memorización, que en muchas ocasiones podemos aún pensar, yo ya no estoy para estar memorizando o aprendiendo textos de la palabra. Necesitamos recordar que no solamente es un ejercicio aceptable, correcto, que es una buena costumbre la de estar recordando de buena manera lo que has dicho, sino, Señor, que es completamente imperioso que podamos saber precisamente ya lo que tú nos has declarado. Y es porque, Señor, vendrán tiempos difíciles. Señor, sucederán cosas complejas y de pronto la propia angustia de nuestra alma será un espacio propicio para que el engañador trate de implantar elementos o asuntos que van contrarios a aquello que tú has enseñado. Por lo tanto, Señor, te pido nos ayudes a que frente a aquella realidad permanente que debemos estar respondiendo, ¿te acuerdas lo que Dios dice? ¿Te acuerdas lo que Dios dice? Nosotros, francamente, podamos hacerlo. Señor, es inevitable para mí pensar cuántas veces el propio Señor Jesucristo, hablando con los líderes religiosos de Israel, estuvo señalándoles, ¿no os acordáis de lo que decían las palabras? ¿No recuerdan lo que la ley estaba enseñando? Y dejando en evidencia cómo aquellos, siendo hombres que debían no solamente conocer la palabra, sino enseñarla, se habían olvidado y habían descuidado esa verdad, reemplazándola por doctrinas de hombres. Señor, te pido, nos ayudes, porque no somos mejores que ellos. Y necesitamos, Señor, de tu gracia día a día para no olvidar lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Le invito a ponerse de pie. Vamos a cantar a nuestro buen Dios para terminar nuestro tiempo juntos.